El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los conflictos más prolongados y complejos en la historia contemporánea. Tiene profundas raíces históricas, políticas, culturales y religiosas, y en muchas ocasiones se ha relacionado con pasajes bíblicos que han dado lugar a interpretaciones diversas. A continuación exploraremos los aspectos fundamentales de este conflicto según la Biblia. La promesa de la tierra a Abraham. El conflicto entre Israel y Palestina hunde sus raíces en la promesa divina de la tierra de Canaán a Abraham, una promesa inscrita en el libro del Génesis. En Génesis 12:7 y en Génesis 17:8, Dios asegura a Abraham y sus descendientes la posesión eterna de esta tierra. El cumplimiento de esta promesa se ve reflejado en la llegada de los israelitas a la tierra prometida. Los pueblos cananeos. La toma de posesión de la tierra prometida por parte de los israelitas generó conflictos con los pueblos cananeos que ya habitaban la región. Estos conflictos y conquistas se encuentran registrados en varios libros bíblicos, con especial énfasis en el libro de Josué. En este libro se narran detalladamente las batallas y conquistas de las ciudades cananeas, incluyendo el asedio de Jericó en Josué 6 y la derrota en Ai en Josué 7:8. Jerusalén y el Templo. Jerusalén, una ciudad de profunda importancia religiosa en la actualidad, también es un punto de conflicto histórico y bíblico. El Templo de Salomón, construido en Jerusalén, ocupó un lugar central en la adoración judía. Las Escrituras describen tanto la grandiosa construcción del primer templo por el rey Salomón, que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 6, como su trágica destrucción a manos de los babilonios, un evento registrado en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25. La posterior reconstrucción del segundo templo tras el exilio babilónico es un punto clave en los libros de Esdras y Nehemías. La diáspora. Tras la devastadora destrucción del segundo templo a manos de los romanos en el año 70 después de Cristo, los judíos iniciaron un período de diáspora que los dispersó por todo el mundo. Aunque los conflictos en la antigüedad no se centraban en la región palestina, la conexión histórica de los judíos con la tierra prometida y Jerusalén ha sido una fuente constante de identidad y un profundo deseo de regresar a su tierra ancestral. La diáspora judía, que comenzó con la triste caída del segundo templo, se documenta en varios libros de la Biblia, especialmente en las narrativas de Daniel, Esther y otros textos escritos tras el período de la cautividad babilónica. La Declaración Bíblica de Israel. En 1948 Israel declaró su independencia, un hito en el conflicto israelí-palestino. Los sionistas judíos, argumentando una conexión histórica y bíblica con la tierra prometida, afirmaron que estaban recuperando su patria ancestral. La Declaración de Independencia de Israel en 1948 no se registra en la Biblia, ya que es un evento moderno. Sin embargo, los argumentos sionistas sobre la conexión histórica y bíblica con la tierra prometida se basan en las promesas a Abraham y en varios pasajes del Antiguo Testamento que hablan de un regreso de los judíos a su tierra. Los palestinos. Los palestinos, en su mayoría musulmanes y cristianos, también tienen una conexión histórica y cultural con la región. Además, la Biblia incluye relatos de la presencia de filisteos y cananeos en la antigua Palestina, lo que los palestinos a menudo han señalado en su reclamación de la tierra. La Biblia menciona a los filisteos y cananeos como habitantes de la antigua Palestina en varios pasajes, incluyendo Génesis, Éxodo, Josué y los libros de Samuel. Conflictos modernos. A medida que Israel se estableció como un estado en el siglo XX, los conflictos entre israelíes y palestinos se intensificaron. La cuestión de la posesión de la tierra, los refugiados palestinos y la violencia han sido temas candentes en las últimas décadas. La Biblia juega un papel importante en la narrativa histórica y cultural de la región, pero también ha sido fuente de controversia y desacuerdo en el conflicto. Diversas interpretaciones de los pasajes bíblicos y la teología subyacente han contribuido a las tensiones y al debate en curso. Es importante recordar que el conflicto israelí-palestino es multifacético y tiene múltiples dimensiones,
incluyendo cuestiones políticas, territoriales, humanitarias y religiosas. Cualquier solución duradera requerirá un entendimiento profundo de estas complejidades y, en última instancia, un compromiso a favor de la paz y la justicia. La Biblia, si bien tiene una influencia significativa en la narrativa, no es el único factor en juego en este conflicto en curso. El conflicto moderno entre israelíes y palestinos no está directamente en la Biblia, ya que es un evento posterior. Sin embargo, diversas interpretaciones de los pasajes bíblicos y las conexiones históricas y culturales de ambas partes han influido en las narrativas del conflicto. Estos pasajes bíblicos son solo algunos ejemplos, y es importante señalar que hay múltiples interpretaciones y enfoques teológicos relacionados con estos textos. El conflicto en la región es multidimensional y se ve influenciado por una variedad de factores históricos y contemporáneos, no solo la Biblia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el conflicto entre Israel y Palestina según la Biblia. Este tema es complejo y profundo, y tu apoyo es fundamental. Si te ha gustado este contenido, por favor dale like y compártelo para que llegue a más personas. Sigamos explorando juntos temas importantes en historias del libro sagrado. Hasta la próxima entrega.